¿Ahora? ¿Ahora, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, quédense uno de ustedes no muteado, así me va diciendo si van viendo o no. Puede ser que esté abriendo. Tendré que tener un asistente. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, empezamos. Cualquier cosa me dicen y vamos parando, ¿sí? Hola, profe. Sí, hola. Hola, ¿podría grabar la clase? Sí, tengo que grabar yo, ¿no es cierto? Sí. Pero vos me haces hacer cosas difíciles. Esperá. Esperame un segundito. Con los puntitos de arriba del Teams. Sí, lo que pasa es que ahora que estoy en la presentación completa, pero bueno, ya lo voy a ver en un poquito. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Mirá, acá. Los puntitos de acá. El otro día la había grabado, pero esta no encontraría ahora grabarla. No encuentro la forma de grabar, te digo sinceramente. Espera. Profe, hay 3 puntitos arriba. Sí, pero son los 3 puntitos y dice configuración, estado de llamada, opción de reunión, notas, información, galería, modo conjunto, enfoque, pantalla completa, espera que se me fue, aplicar fondo, iniciar grabación, que hoy no lo veía, bueno, iniciar grabación. Sí, pero ahora ya lo pude hacer. Ah, ya está, listo. Ahora sí. Espera. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Sí. Un minutito, que quiero ver si lo puedo poner en pantalla completa y demás, porque por ahora no está. Porque mira la mañana tampoco. ¿Lo ven chiquito o lo ven bien? Te vemos bien. Lo ven bien. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Bueno, empezamos entonces. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es considerado a nivel global una epidemia, es la principal causa de muerte en el mundo, tanto en los hombres como en las mujeres. Fíjense que ahí dice que el 19,4%, a razón de 1 cada 4 muertes por cáncer, la causa es el cáncer de pulmón. Y hay algo que se da sacando la tasa de supervivencia, que es siempre poniendo la incidencia y la mortalidad. En el cáncer de pulmón no hay diferencias entre la incidencia y la mortalidad, y justamente porque esto ya lleva a que tiene una muy baja tasa de supervivencia. Fíjense, bueno, ahí dice en el mundo, ¿no? Que hay 1,8 millones de casos nuevos y hay 1,6 millones de muertes, o sea que prácticamente todos los años hay cantidad de casos nuevos y casi la misma cantidad de muertes. De cada 10 personas que fuman, que tienen cáncer, de pulmón, 9 son fumadoras. ¿Esto qué quiere decir? Que el cáncer de pulmón puede ocurrir en personas no fumadoras, pero principalmente ocurre en personas fumadoras. Y también acá hay que tener en cuenta lo que llamamos el fumador pasivo, ¿no? Que hay también un gran índice, un índice de afección por cáncer de los pulmones de pacientes de personas que son fumadores pasivos. Y también en niños, o sea, niños convivientes de adultos fumadores o personas que comparten espacios. Todo esto ahora ha ido disminuyendo
gracias a que desde hace unos años en nuestro país está la ley antitabaco, en la cual se prohíbe fumar en los espacios cerrados, en lo cual hay que respetar los espacios. Generalmente no se fuma, solamente se puede fumar en la calle, en los restaurantes, antes había en lugares habilitados y eso también se fue restringiendo. Entonces, bueno, todo eso ayuda a que vaya disminuyendo, más que el cáncer de pulmón, el cáncer que se veía en el fumador pasivo principalmente, ¿no? Profe, disculpe que la interrumpa, ¿no se está pasando la diapositiva? No, es que no estoy pasando, hay una sola. Yo estoy hablando y ella está de fondo, Sí. ¿está bien? Sí. Porque yo le voy hablando y ahí tienen los ítems fundamentales, pero sí, no te preocupes que pase una solita. ¿Ustedes están viendo la que dice epidemia global al principio? No, profe. Está como la primera nada más, no pasó. ¿Ahí lo están viendo? No. Yo veo la segunda, no sé si. Claro, la segunda dice epidemia global, principal causa de muerte. ¿Están viendo esa? Esa es la diapositiva. Díganme porque si no, vuelvo para atrás. A mí me aparece la primera. Bueno. A mí también, profe, la carátula, digamos, de la primera diapo. La carátula es esa, cáncer de pulmón. La primera diapositiva es esta, que dice epidemia global, lo mismo que yo les estaba relatando recién. Si no la ven, díganme porque tengo que entonces hacer de vuelta todo el proceso. Yo no veo cuando pasan las diapos, no sé a cuántos chicos le pasa también. Espera, vamos de vuelta. ¿Ahí me están viendo? Ahí sí. Bueno, entonces, íbamos por, les iba diciendo que era el tumor torácico más frecuente y que el cáncer de pulmón supera en número al de mama, el de próstata, el de colon y el del páncreas juntos. Es el tumor de estirpe epitelial originado en el epitelio de revestimiento o glandular del árbol bronquial. De acuerdo con el tratamiento, en cuanto a su pronóstico, el cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos. El cáncer de células pequeñas, que aproximadamente es entre un 15 y un 20% de los nuevos casos, y el cáncer de pulmón distinto al de pequeñas células. ¿Me están escribiendo? Esperen un minuto que tengo... ¿Alguno de ustedes me está escribiendo? Ahora sí. Bueno, entonces, el cáncer de células pequeñas es aproximadamente un 15% del cáncer broncogénico y en el momento del diagnóstico solo un 30% de los pacientes tiene enfermedad de cáncer de células pequeñas en tumor confinado a las emisoras donde se originó el cáncer, el mediastino o los ganglios linfáticos supraclaviculares. A esto se le llama enfermedad en estado limitado. Y se dice que los pacientes con tumores que se han diseminado más allá del área supraclavicular presentan enfermedad en estado diseminado. El cáncer de células pequeñas responde mejor ante quimioterapia y radioterapia que los cánceres de pulmón con otro tipo de células. Sin embargo, la cura es difícil de lograr porque lo que se sabe es que cuando el cáncer de células pequeñas digamos, se presenta, generalmente ya ha tenido una diseminación extensa en ese momento del diagnóstico. Es la forma más agresiva de cáncer, tiene diseminación sistémica al momento del diagnóstico,
Su caracterización es la proliferación de células anaplásicas, da metástasis temprana, con lo cual es muy difícil, o sea, muy posible de que su solución o su tratamiento sea con una resolución quirúrgica. Tiene respuesta al tratamiento sistémico de radioquimioterapia y también el tratamiento con radioterapia local. Se cree que uno podría aumentar la supervivencia del cáncer de células pequeñas agregando a la radioterapia torácica y la quimioterapia sistémica el aumento de la intensidad de la radiación torácica neoadyuvante y hacer radioterapia craneal profiláctica. Se cree que con todo eso uno aumentaría de 2 a 4 meses, que sería la tasa de supervivencia sin esto, a 18 a 36 meses. El cáncer de células no pequeñas lo dividimos en grandes grupos: adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma de células grandes. Es la mayor cantidad de cánceres que nosotros encontramos, el de células no pequeñas, alrededor de un 80%. Se disemina lentamente, esto aumenta la posibilidad de que el cáncer de células no pequeñas sea resuelto con tratamiento quirúrgico. Hay diferentes estadios y decimos que el estadio 1 y 2, tanto A como B, son de tratamiento quirúrgico, que el estadio 3B ya no es pasible de tratamiento quirúrgico, y el estadio 3A, con una serie de consideraciones que vamos a ver posteriormente, entre ellas está la neoadjuvancia, podríamos convertirlo en un estadio aceptable de resección quirúrgica, con un tratamiento multimodal. Eso sería radio, quimioterapia, cirugía y neoadjuvancia previa. Generalmente, alrededor del 1% de los cánceres son llamados cánceres ocultos, que son pesquisados o por una citología de esputo o por una broncoscopía. Y uno dice, bueno, pero ¿a quién uno le haría una broncoscopía o una citología de esputo donde pudiera tener y hallar un cáncer de pulmón si es que el paciente no tenía ningún síntoma? ¿Por qué se la hice? Bueno, en los pacientes que tienen algunos trabajos considerados como trabajos con factores de riesgo, en los cuales tal vez habían tenido alguna alteración de la mucosa del epitelio traqueal o bronquial, que ya había venido con alguna metaplasia, o que se considera que están en contacto con contaminantes. Como un método, uno les puede hacer en un control laboral una broncoscopía, o se le puede hacer una citología de esputo frente a alguna otra sintomatología, y entonces ahí hallar un cáncer de pulmón, que muchas veces ustedes le hacen imágenes a estos pacientes. Por eso uno dice, ay, qué suerte, fue descubierto así, y no, porque el problema es que uno hace imágenes y no sabemos de dónde viene, porque no tiene una representación por ahora en las imágenes, pero sí hay células neoplásicas en el moco que uno saca de la vía aérea, sea por la broncoscopía o sea por la citología del esputo. Así que eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Bueno, acá vemos algunos de los factores de riesgo para cáncer de pulmón. Por supuesto, como dijimos hoy, el principal antecedente es el tabaco, y acuérdense que les dije que de 10 personas que tienen cáncer de pulmón, 9 demuestran que habían tenido consumo de tabaco. Cuando hablamos de tabaco hablamos de cigarrillo, la pipa o el cigarro, los habanos, ¿no? También, como decíamos hoy, el someterse al humo, que sería que el fumador, o sea, no fumo, pero aspiro el humo, que tiene todo lo del tabaco más, por supuesto, todos los contaminantes del papel y demás. Algunas sustancias como el amianto, los encontramos en las baterías de los autos, en el vidrio, el arsénico, en el agua muchas veces, el cromo, el berilio, el níquel. Esas sustancias son predisponentes, factores de riesgo para la predisposición al cáncer de pulmón. Y también cuando un paciente tiene un tumor o tiene una patología oncológica y que está en tratamiento y es sometido a radioterapia, bueno,
esa radioterapia a la cual puede ser expuesta para tratar otro cáncer del organismo, puede ser el que le haga desarrollar un cáncer de pulmón. Bueno, también cuando somos sometidos a rayos para pruebas médicas, el antecedente de tener algún familiar que tuvo cáncer de pulmón, vivir en un lugar donde hay contaminantes ambientales, y también hay una predisposición de los pacientes que tienen enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, o sea, HIV. Se cree que el riesgo de padecer un cáncer de pulmón en las pacientes, en las personas fumadoras, disminuye en forma proporcional a medida que nos alejamos de la fecha de cesación del hábito tabáquico. Quiere decir que cuanto mayor cantidad de años hace que dejamos el hábito de fumar, nos va disminuyendo la probabilidad de contraer cáncer de pulmón. Ahí fíjense que tienen un porcentaje, 15 a 18 dice son los fumadores. Yo hoy les hablaba de que esto acá tiene una controversia, porque yo hoy les decía que de 10 personas que fuman, 10 personas, perdón, que tienen cáncer de pulmón, 9 lo van a tener y 9 son con hábito tabáquico, o sea que quedaría uno que tendría cáncer de pulmón sin hábito tabáquico. Pero fíjense que las estadísticas dicen que el índice de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores es entre el 15 y el 18%. Bueno, ¿a qué cáncer asociamos más el hábito del consumo tabáquico? Al de pequeñas células, que acuérdense que es el cáncer más agresivo, el que no tiene tratamiento quirúrgico, el que tiene una diseminación rápida en el momento del diagnóstico, que habitualmente cuando uno lo detecta ya tiene diseminación multisistémica. Ese, que es el de pequeñas células, se asocia, por supuesto, al hábito tabáquico, y el otro es el epidermoide, que también se asocia mucho con el cáncer de esófago, ¿no es cierto? Bueno, después se cree que podría haber una mutación del gen del factor de crecimiento epidérmico, del EFG, donde sería más predisponente a encontrar cáncer carcinoma bronquiolo-alveolar. Y también, relacionado con el cáncer de pulmón, la mutación del gen supresor P53. Este cuadrito lo único que nos quiere demostrar es, cuando un paciente fuma o su consumo es de 10 cigarrillos por día, tiene una posibilidad de tener de cada 46, cada 100.000 su mortalidad por cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando el paciente fuma más de 40 cigarrillos por día, la mortalidad por cáncer de pulmón cada 100.000 habitantes asciende a 264. Esto nos muestra que cuanto más es la cantidad de cigarrillos que consumimos, más es la mortalidad asociada al cáncer de pulmón. Fíjense que vamos a ver un poquito de estadísticas en la Argentina. Es el cuarto tipo de cáncer en incidencia. Hay 11.000 casos nuevos por año. En la Argentina, en varones, en cuanto a cáncer, hay 269 casos de cáncer cada 100.000 habitantes, y en mujeres 290 cada 100.000 habitantes. En la Argentina, y esto es por cáncer de pulmón, la mortalidad es de 19.1 casos cada 100.000 habitantes. O sea, que de esos 290 casos de cáncer que se diagnostican, ahí es cada 100.000, acá le puse un cero de más, cada 100.000 habitantes, 11,1 fallecen. Y en nuestro país hay 15.000 personas al año con un cáncer relacionado con el humo del tabaco. Esto es un poco lo que quiere demostrar y ratificar la importancia de concientizarse de lo malo que es el hábito, y se relaciona el hábito tabáquico con la predisposición a cáncer y sobre todo con cáncer de pulmón. Ahí esa última consideración no era de cáncer de pulmón, era con humo de tabaco, o sea que hay 15.000 personas que tienen cáncer y esos cánceres están relacionados con el humo del tabaco, ¿sí? Esto habla de un estudio que se hizo, un estudio de cribado de pacientes que le hacían radiografía de tórax, y sirve como screening a la población, hacerle una placa de tórax y hacerle una citología de esputo. Esta citología de esputo, y lo que debería agregarles ahí como para que quede, no es tomada por
expectoración, sino era tomada por un proceso broncoscópico. Entonces, la conclusión es que no. ¿Por qué? Porque si nosotros sometemos a pacientes, sobre todo porque relacionamos el cáncer de pulmón con el hábito tabáquico, y una persona empezó a fumar a los 14 años, y la expectativa de vida en nuestro país es de 80 años, y si no desarrolla ningún cáncer hasta los 80, una vez por año le voy a hacer una radiografía de tórax buscando cáncer de pulmón, y seguramente no lo va a tener, o se lo voy a provocar yo con la radiación, o le voy a provocar otro cáncer, sea de tiroides, de mama, de próstata si es varón. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no hay datos que demuestren que hacer como un estudio de cribaje, haciendo placa de tórax y citología de esputo, serviría para bajar la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. Por lo tanto, que eso no sería un estudio recomendable. Pero lo que sí, un estudio recomendable es que sí, a los pacientes que tienen entre 55 y 74 años y tienen hábito tabáquico y consumen más de 30 cigarrillos por día, si uno les hace una tomografía computada helicoidal con dosis bajas de radiación con cortes finos, podría disminuir la mortalidad de cáncer de pulmón en un 20% por el diagnóstico precoz. Entonces, nos sirve la placa y la citología a toda la población, y sí sirve la tomografía con baja radiación, tomografía helicoidal, a pacientes, a un grupo etario que es entre los 55 y 74 años, con hábito tabáquico, más de 30 cigarrillos, consuman 30 cigarrillos por día, porque eso nos permite hacer una detección temprana, ahí sí, del tumor, y bajar la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%. Esta es una clasificación que no es que deben memorizarla completamente, pero sí leerla y familiarizarse para ver cómo agrupamos los diferentes tipos de cáncer de pulmón. Por supuesto que están los subtipos, pero acá debemos aprender el epidermoide, que dijimos que es el que más lo relacionamos con el hábito tabáquico, ¿no es cierto? El carcinoma de células pequeñas, el adenocarcinoma, el de células grandes, el adenoescamoso, los carcinomas sarcomatosos, el tumor carcinoide y el tumor de tipo de glándulas salivales. ¿Cuál es la clínica que habitualmente se presenta con un paciente con cáncer de pulmón? Y es muy variable. Es muy variable, y también hay un concepto que tenemos que pensar. Cuando un paciente viene con síntomas que nosotros pensamos que todos esos síntomas son referentes a esta patología, a cáncer de pulmón, generalmente ya el cáncer es un tumor avanzado y no está en estadio resecable. La clínica que uno puede ver no es una clínica patognomónica, fíjense que tos, hemoptisis, disnea, sibilancia, ronquera, y ahí sí, cuando uno lo va relacionando, la ronquera por la compresión del nervio recurrente, puede haber parálisis del nervio fénico, disfagia, estridor, síndrome de vena cava superior. Bueno, por supuesto que todos estos signos, clínicos van a estar relacionados con el estadio en que se encuentre el paciente con su tumor. Y después también se pueden presentar con derrame pericárdico, derrame pleural, y después se pueden presentar con una clínica muy especial cuando el tumor está ubicado en el vértice del pulmón, que es el llamado tumor de Pancoas o Pancoas Tobías, y entonces todo el signo que acompaña a ese tipo de tumor se llama síndrome de Pancoas, donde se comprime la cadena de los ganglios de la vía simpática, y el paciente tiene dolor de hombro o del brazo, del mismo lugar que está el tumor. El tumor se extiende a la pleura parietal, comprime el plexo braquial, comprime los cuerpos vertebrales y las primeras costillas. El paciente va a tener dolor de hombro que se va de axila al borde cubital del brazo, y se puede presentar con signos clásicos como el síndrome de Claudio Bernard Horner, justamente por esa afección simpática cervical, que tiene el párpado caído, la ptosis palpebral, enoftalmos, o sea, tiene como los ojos hundidos,
anhidrosis, o sea, hay una parte que no tiene sudoración o no transpira una parte de la cara, y miosis. Eso es el signo de Claudio Bernard Horner. Y de paso, para que se acuerden, todo lo contrario a estos signos se llama el signo de Pulfur-Dupétit. A medida que avanza el cuadro del cáncer de pulmón, que el paciente se ve más comprometido, puede aparecer paraparesia o paraplegia, puede haber diseminación linfática y puede haber lo que llamamos la caquexia neoplásica, que es lo que ustedes conocen cuando dicen el paciente tiene un síndrome. También la clínica puede estar dada por el tipo de metástasis que presente. Si el paciente tiene metástasis óseas o cerebrales o suprarrenales o en los ganglios linfáticos intraabdominales, cada compromiso de diferentes tipos de órganos o sistemas van a dar también la clínica específica. Y también recordar que muchas veces el cáncer de pulmón, la forma de manifestarse es con un síndrome paraneoplásico. Es un montón de signos y síntomas que son los que se manifiestan, y en realidad se manifiestan porque el paciente padece un cáncer de pulmón. Fíjense que hay síntomas sistémicos, como la anorexia, la pérdida de peso, la caquexia, cutáneos, la dermatitis, la cantosis nígrica, pénfigo, renales, glomerulopatías, endocrinológicas, como aparecer como un síndrome de Cushing o un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hematológicos, con anemia, policitemia, púrpura, neurológicos, neuropatías periféricas, o sea, fíjense toda la variedad de signos o de síntomas que puede mostrar un paciente que padece un cáncer de pulmón, ¿no? Los síntomas, cuando uno revisa un paciente con cáncer de pulmón, lo más frecuente que uno va a encontrar, ahí tienen el porcentaje cercano a un 75%, es la tos, la pérdida de peso y la dificultad respiratoria. Después, por supuesto, hemoptisis, dolor torácico, fiebre, debilidad, ganglios cervicales y supraclaviculares, y podemos encontrar derrame pleural, que no lo vamos a manifestar porque encontramos una matidez en la percusión, y muchas veces ingurgitación de la vena yugular, y eso es por compresión. El diagnóstico, bueno, es muy variado todo el espectro que tenemos para diagnosticar un cáncer de pulmón. Como dijimos hoy, desde la clínica, la citología exfoliativa de esputo, siempre recuerden ese 1% que les dije, el cáncer oculto que se descubre por broncoescopía o por citología de esputo. Después imágenes de rayos, que vamos desde la radiografía de tórax, la tomografía, y acá hay algo que tenemos que recalcar y que es muy importante, que siempre que nosotros pedimos una tomografía de tórax en un paciente que queremos evaluar sus pulmones porque estamos suponiendo que una de las patologías es el cáncer de pulmón, siempre tenemos que pedir tórax y abdomen superior. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que las glándulas suprarrenales son la primera estación de metástasis del cáncer de pulmón. Entonces, en la estadificación o en los estudios previos diagnósticos que pedimos para un cáncer de pulmón, siempre pedimos tomografía de tórax y abdomen superior. Por supuesto que esa tomografía desde entrada la pedimos con contraste, porque si nosotros tenemos que operar a este paciente por su cáncer de pulmón y tenemos que hacer una resección pulmonar, tenemos que valorar más allá de la operabilidad, la resecabilidad. Y si está comprometiendo un gran tronco, un gran vaso, está invadiendo, no lo vamos a poder operar, aún esté en estadio quirúrgico. Entonces siempre tenemos que pedir la tomografía con contraste. Pedimos tomografía de cerebro para evaluar las probables metástasis cerebrales. En una parte de toda la estratificación del cáncer de pulmón, por supuesto que tiene lugar el PET-CT, o sea, la tomografía con emisión de positrones, la que usando la 18-desoxiglucosa, que utiliza la afinidad de la célula neoplásica en su metabolismo por la 18-desoxiglucosa. Resonancia magnética nuclear, en algunos casos específicos, cuando está los tumores que están cerca de la gotera vertebral, para ver si hay compresión nerviosa, cerca de los grandes vasos,
ayuda también mucho, y el centellograma óseo total, que es para ver el compromiso óseo. Y acá viene como la llave del cáncer de pulmón, ¿no? La estadificación. Y entonces cuando nosotros estadificamos un cáncer, ¿qué hacemos? Y ahí dice, pero dice mucha cosa ahí dice evaluación cualitativa de la enfermedad maligna que permite un agrupamiento lógico de pacientes con similar extensión de la enfermedad con fines analíticos, pronósticos y terapéuticos. ¿Qué quiere decir todo este embrollo de palabras? Quiere decir que yo estadifico a este paciente que tiene un cáncer de pulmón de acuerdo a cómo está el tumor y el tamaño que tiene. Ver si digamos, se extendió un poquito y si comprometió los ganglios. Y ver si se extendió un poquito más y comprometió otros órganos. Cuando evalúo dónde está el tumor, cómo está, cuánto mide, dónde se ubique y demás, evalúo la T, tamaño, tumor. Cuando evalúo la N, evalúo los ganglios, lo que dijimos, si aparte del órgano que está afectando, por la diseminación linfática o hemática, fue a los ganglios. Primero a los que están alrededor del sector donde está comprometido, después a los ganglios que coloniza a distancia, ahí donde evaluamos los ganglios del lóbulo, los de al lado del lóbulo, los que están en los bronquios, los del mediastino y los del otro lado, y los de la clavícula y los del cuello. Entonces nos estamos alejando. Y del otro lado vemos la extensión, si se fue a otros órganos, y ahí es donde hablamos de la M, de las metástasis. Entonces, cuando nosotros estadificamos, tratamos de a los pacientes agruparlos de acuerdo al tamaño del tumor, a los ganglios que afectan y a las metástasis que tienen. En el cáncer de pulmón, muchas veces cambia la estadificación que nosotros hacemos con los estudios, que es la estadificación clínica, a la estadificación que hacemos con las biopsias o con la cirugía. Entonces es la estadificación quirúrgica. Y muchas veces, después de la estadificación clínica y de la quirúrgica, sale una nueva estadificación, producto de todo eso, que es la restadificación. Ahora esto lo vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo la estadificación completa hasta que no haya terminado el círculo. Yo lo evalúo clínicamente y con los estudios. Entonces, por ejemplo, yo miro la tomografía computada y digo, tiene un tumor de 2 centímetros en el lóbulo superior del tumor derecho, entonces es un T1A. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, porque mide 2 centímetros. T1A. Veo en la tomografía computada que no tiene ningún ganglio afectado, entonces N0. Pero veo, por ejemplo, que tengo la glándula suprarrenal aumentada, entonces yo digo M1. Después en esta misma estadificación, que lo hice con la tomografía, le pedí un PET, porque digo, la glándula suprarrenal estará afectada por un tumor o tendrá la glándula grande y tendrá un no, entonces un PET. En el PET me viene negativa la glándula suprarrenal y le hicieron Doppler y vieron que no tenía aumento del flujo, o sea que interpretan que es un agrandamiento, una hiperplasia benigna, la glándula suprarrenal. Veo que sigue con el N0, no tiene ganglios, y veo que la lesión del pulmón también cambia. Entonces, sigo con esta estadificación clínica. Entonces le pongo C, T, 1, 2A, 1A, N0, M0. Entonces le digo al paciente que se puede operar. Lo opero, le saco el lóbulo, porque es la cirugía. Siempre que el paciente tenga todos los estudios funcionales respiratorios adecuados, se cree que oncológicamente la cirugía mínima aceptada para el cáncer de pulmón es la lobectomía. Entonces le saco el lóbulo, lo mando a anatomía patológica. La cirugía de pulmón hay que hacer un relevamiento o muestreo mediastínico, tengo que sacar ganglios de la estación de varios números que después lo vamos a ver, pero los que están en el lóbulo, que yo como saco el lóbulo, ahí van a ir los ganglios lobares de ese lóbulo, van a ir los peribronquiales de esos bronquios, van a ir los
segmentarios de ese lóbulo y los intersegmentarios. Así que ahí ya saco lobares, sublobares, segmentarios, subsegmentarios, eso van con la pieza. Y después tengo que sacar los ganglios de la ventana aórtico-pulmonar, que vamos a ver dónde se ubica, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Tengo que sacar los ganglios que están debajo de la carina. ¿Por qué? Porque al estar en el medio me habla de si pasó de un mediastino al otro. Lo mismo el ganglio de la ventana subaórtico-pulmonar. Después puedo sacar los paraesofágicos y el número 9 que se llama el ligamento triangular. Entonces, yo saco todos esos ganglios y mando la pieza anatomía patológica. Resulta que cuando mando la pieza anatomía patológica y me viene el informe, medía 2 centímetros como yo pensaba, o sea que es un T1A, pero los ganglios, el que yo le saqué debajo de la carina en la cirugía, me dio positivo. Entonces tiene N2 y M, seguimos con M0. Quiere decir que la estadificación quirúrgica cambió. De ser N0, que yo lo operé, es N2. Este paciente va, por supuesto, a tratamiento complementario con radio y con quimio. Si ese paciente después de la cirugía se hubiera comprobado que era T1, N0, M0, la cirugía ya fue curativa y no necesita ningún tratamiento complementario. Este es un caso. Ahora, este mismo caso, cuando yo le hice la tomografía, vi que tenía ganglios en el mediastino, debajo de la carina, y que tenía la ventana aórtico-pulmonar. Y entonces, yo hago la estratificación clínica y digo T1, A o B. Si tenía 2 centímetros, será A. T1A, N2 y M0. Cuando un paciente tiene N2, no se puede operar. Debe ir a sacarse esos ganglios y analizarlos con la patología. Si los ganglios, que yo los veo en la tomografía, están grandes, pero no están enfermos, yo lo puedo operar al paciente. Si esos ganglios están enfermos, yo tengo que someter a ese paciente a neoadjuvancia, a unos ciclos de quimioterapia, y después hacer la reestadificación de ese mediastino, y es donde va la RTNM. Y es posible que en este paciente, que yo lo vuelvo a reestadificar, yo ya siempre vamos con el mismo paciente. Yo tenía un nódulo de 2 centímetros en el lóbulo superior derecho. Es posible que con la neoadjuvancia que le hice para el ganglio, se me haya achicado el tumor. Y a lo mejor, ahora, en lugar de ser un T1B, es un T1A, o a lo mejor es T0, porque me desapareció. No importa, yo le voy a tener que ir a sacar el lóbulo igual, porque el cáncer lo tiene. Lo que pasa es que yo ya le hice tratamiento. ¿Y por qué le hice tratamiento? Porque a mí me dio que el ganglio que tenía en el mediastino era positivo. ¿Cómo lo supe que el ganglio del mediastino era positivo? De 2 formas. O porque le pedí el PET, y en el PET el ganglio captó que era positivo, entonces directamente lo mando a la neoadjuvancia. Pero si el ganglio es grande, o es chico, pero está el ganglio, y el PET es negativo, le tengo que hacer un procedimiento para sacar ese ganglio. Porque acá en el cáncer de pulmón cambian los conceptos. El ganglio puede ser positivo, sea grande o sea chiquitito. O sea, no lo tengo que ver el ganglio. Si lo veo, lo tengo que analizar, a ver si es adenomegalia, o sea, si es grande, o es adenopatía, está enfermo. Entonces lo tengo que sacar. Entonces, con PET positivo lo mando a la adjuvancia, con PET negativo lo mando a mediastinoscopía. Y ahí es cuando hago la biopsia del ganglio. Entonces yo pongo, este paciente tiene RTNM, y si en la RTNM la T puede ser 0 o ser la misma que antes, la N baja a 0 o a 1, y la M a 0, lo puedo operar. Si en esta RTNM, el ganglio que yo saqué, le hice neoadjuvancia, vuelvo a estudiar ese ganglio y vuelvo a tener ganglio positivo N2, el paciente sale de protocolo quirúrgico. ¿Entendió hasta ahí? Sí, profe. Acá van a tener
la clasificación, en cuando es 1A, cómo son los ganglios, los tamaños del tumor, siempre pensando que en el cáncer de pulmón la medida lo da. Este 1 si es menos de 3 centímetros, este 2 si es entre 3 y 7, y este 3 si es más de 7 o tiene algunas otras consideraciones. Y a su vez se divide en A y B. El T1 si es menor de 2 o de 2 a 3, el otro si es hasta 5 de 5 a 7 y lo dividimos en A y B. Hay que saberlo de memoria eso, hay que saber tamaño y por qué se llama T. Lo que hay que saber, y no de memoria, pero sí analizado, es esto, la N, porque la N es la bisagra en el tratamiento del cáncer de pulmón. El paciente podría tener un tumor de 7 centímetros de grande, digamos, en el pulmón, que si no compromete los grandes vasos, ni el pericardio, ni la aorta, ni la vena cava, y tiene ganglios negativos, es perfectamente resecable. Y puede ser, como yo le decía hoy, un tumor de 2 centímetros, pero que tiene ganglios positivos, ese paciente tiene que ir a neoadyuvancia y no va a cirugía. O sea, acá no importa tanto el tamaño del tumor, lo que más importa es la N, o sea, los ganglios. Entonces, N0 no tiene ganglios, N1, como yo le decía hoy, son los que rodean, son los ganglios que están alrededor de los bronquios, en el ilio del mismo lado del pulmón que está afectado por el tumor, los que están dentro del pulmón, y que son los que se comprometen por la extensión directa. N2, que son cuando hay ganglios en el mediastino, debajo de la carina, del mismo lado, o en el mediastino, y ahora lo vamos a ver, y N3, cuando son ganglios que están del otro lado de lo que tengo afectado, o en la cadena escalena, o ganglio supraclavicular. Por lo tanto, viene un paciente con tos, dijo que bajó un poquito de peso, que tiene tos, que fuma hace 30 años, y ustedes le palpan un ganglio supraclavicular. Antes de hacerle todo lo que dijimos, tenemos que estudiar este ganglio supraclavicular. A lo mejor tiene un ganglio supraclavicular porque tiene una tuberculosis y aparte tiene un cáncer de pulmón. Pero si tiene un ganglio supraclavicular, porque ese ganglio es metástasis del cáncer de pulmón que tiene, ya no lo hacemos perder tiempo. Ni él ni ustedes. Y directamente lo mandan al oncólogo para tratamiento paliativo. Porque un paciente que tiene un ganglio supraclavicular, sea homo o contralateral por un cáncer de pulmón, no está en estadio quirúrgico. Bueno, acá, en estas diapositivas, lo que les quiere mostrar son los ganglios del mediastino. Y con estos numeritos que aparecen por todos lados, y acá les aparecen las aclaraciones, son los ganglios que nosotros tenemos. Fíjense que acá estaban, como les decía hoy, los perisegmentarios, peribronquiales, intralobares, lobares, sublobares. Estos son los paratraqueales. Atrás están los metrotraqueales, que acá no lo vemos. Acá está el subcarinal, esta es la aorta, esta es la pulmonar, acá está el de la ventana aórtico-pulmonar. Por eso fíjense que se considera N2, porque si el tumor lo tenemos acá derecho, ya la ventana aórtico-pulmonar es contralateral. Y si fuera del lado izquierdo, como está acá en el centro, también se considera que traspasa, y acá la pulmonar cuando sale hace como una comita alrededor, bajo la aorta, ¿no es cierto? Y entonces, estos son los ganglios que nosotros sí o sí siempre tenemos que sacar. Ganglios de la estación superior, los ganglios subcarinal y de la ventana aórtico-pulmonar, y los ganglios de la estación N1 para poder hacer una buena estratificación del cáncer de pulmón. Y después vamos a la M, que es cuando el paciente no tiene metástasis de estancias o las tiene. Y cuando las tiene, las puede tener en el mismo pulmón, del mismo lado, o tener derrame pleural o pericárdico, y a eso se le llama 1A, porque es rodeando A, y cuando esa distancia tiene una metástasis o en la suprarrenal, o en el cerebro, o si es un hombre en la próstata, le llamamos M, que es metástasis 1B. Entonces. Profe. Sí. ¿Qué tal? Una consulta. Sí. Con respecto a los ganglios linfáticos cuando están afectados,
uno es perioperatorio que uno va determinando eso, o sea, yo saco los ganglios, no sé, periliares, mando al patólogo y me dice si están tomados o no, y dependiendo de eso yo sigo sacando. No, por eso, vamos de vuelta. Yo, por ahí se lo dije muy apurado, pero hoy se lo quise explicar. El tema es así. Cuando yo estadifico al paciente, si el paciente en alguna de las imágenes tiene ganglios, los tengo que estudiar previo. ¿Cómo los estudio? Con el PET, como les dije hoy. Si con el PET captan, son positivos, lo mando a la adjuvancia, y si con el PET no captan, les dije yo le tienen que hacer una mediastinoscopía. Por la mediastinoscopía, que en breve van a venir las fotos y vamos a ver cómo se hace, le sacan los ganglios y los mandan a analizar. Si esos ganglios dan negativo, lo pongo en tratamiento quirúrgico. Y si esos ganglios dan positivo, lo mando a neoadjuvancia. Cuando termina la neoadjuvancia, ¿lo voy a operar directamente? No, lo tengo que reestadificar. O sea que le vuelvo a sacar con una mediastinoscopía o podría usar videotoracoscopía, le vuelvo a sacar los ganglios. Si los ganglios me vuelven a dar N2, lo descarto, o sea, positivo, no N2. N2 es el lugar donde lo saco yo. Me vuelven a dar positivo, lo descarto del tratamiento quirúrgico, y si esos ganglios se negativizaron con la neoadjuvancia, lo mando al tratamiento quirúrgico. Pero podía hacer otra secuencia. Vos lo estudiaste al paciente, le hiciste la estratificación clínica, no tenía ni, que era el caso primero que les di, no tenía ninguna imagen de ganglio en la tomografía computada, lo preparan todo para operar, lo operan. En la operación, ustedes están obligados a una cirugía de pulmón a hacer lo que se llama relevamiento mediastínico. Es decir, hay que sacar ganglios de todas estas sensaciones que les dije, los que van con el tumor, que son los perilobares, lobares, peribronquiales y demás, hay que sacar un paratraqueal alto, que son N1, hay que sacar de la ventana aórtico-pulmonar y subcarinal, que son N2, y lo mínimo que tienen que tener es 6 ganglios en toda esa muestra. Y ahí ya lo estás operando y le sacaste el lóbulo. Si cuando terminaste la cirugía esos ganglios te vienen todos negativos, ya está, la cirugía fue curativa. Si esos ganglios vienen positivos, lo tenés que mandar al tratamiento de quimioterapia. Generalmente, si vos lo abriste al paciente y le encontrás ganglios en la cirugía, aunque el ganglio positivo sea el N2, ahí le sacás el lóbulo, porque no le vas a hacer una toracotomía y ves el ganglio grande y lo mandás a patología y ahí te da positivo, y entonces lo cerrás para que eso se negativice y después sacarlo el lóbulo. No, sabiendo que esa cirugía no es oncológica, porque teniendo N2 no está indicado operar. Pero bueno, por ahí vos lo estudiaste y entre que terminaste de estudiarlo y de buscarle la sangre y de buscar esto y buscar esto, pasaron 20 días y el paciente, cuando vos lo operaste, tiene un ganglio. ¿Se entiende? Ok, gracias. Si no se entiende, pregúntame, porque entender esto es como entender la llave del cáncer de pulmón. Más que lo otro que se estudia de memoria, lo que importa es esto. Para que ustedes sepan, frente a un paciente, mandarlo al oncólogo, mandarlo al cirujano, decirle que no se preocupe o pedirle algún otro estudio. Y esto es lo importante de esto, ¿no? Entonces, como yo les decía, está la estadificación clínica, la quirúrgica, que es la que hacemos con la biopsia, la R, que es la estadificación, y después viene esta, la patológica. Cuando terminó la cirugía, yo lo pero abro, saco, y en la cirugía hago el papel quirúrgico y termino poniendo P, que es la estadificación patológica, T, yo lo toco y digo, uy, este no tiene 2 centímetros como parecía en la TAC, tiene 4. Entonces en lugar de T1 le voy a poner T2. Y si tiene 4, es T2A, porque era hasta 3 centímetros el 1, y el 2 entre 3 y 7. Entonces digo, no, le pongo T2A. Y le encuentro ganglios, le saco de la subcarinal, entonces es N2, me falló la estadificación previa, y M, 0, porque no tiene metástasis. Entonces, ahí no me coincidió la estadificación patológica con la clínica, con la quirúrgica. A este paciente lo tengo que mandar a tratamiento con el oncólogo para que haga rayos y quimioterapia. Ahora, si la estadificación patológica yo lo veo
y pongo lo mismo, el tamaño, le pongo N2, pero cuando eso lo veo yo, cuando me lo devuelve el patólogo y me dice, de tu estratificación que pusiste, el ganglio comprobamos que era grandote, no era patológico, estaba bien. Entonces no me cambió la estratificación, que es lo mejor que puede pasar, que la estratificación clínica, la quirúrgica y la patológica coincidan. Habitualmente los médicos no ponen en el parte quirúrgico todo eso, sino que lo llevan con la estratificación clínica. Pero lo correcto es hacer una estratificación clínica, quirúrgica y patológica. Lo ideal, el mejor pronóstico para el paciente y lo mejor estudiado es cuando coinciden ambas, la clínica, la quirúrgica y la patológica. Ahí, como yo les decía, que siempre hay que sacar ganglios, fíjense que dice la pieza debe incluir ganglios iliares y mediastinales, como mínimo 6. Y después están, fuera de eso, en la clasificación que hace el patólogo, también va a decir cómo es el tumor, si es diferenciado, moderadamente diferenciado, o indiferenciado. Este cuadrito es también, como siempre digo, no es para que se sepa de memoria, sino es para hacer un ejercicio, y el ejercicio es que independientemente, cuando están en colores son como las combinaciones, ¿no es cierto? Entonces, para un paciente que tiene un estadio 2B, no es lo mismo tener, o que tiene 3A, no es lo mismo tener estadio 3A por el tamaño del tumor que tener estadio 3A porque tiene N2. Porque si el paciente tiene un T4, pero tiene N0 y M0, como yo les dije hoy, se puede operar. Porque no importa que el tamaño del tumor sea grande, y si compromete el diafragma, saco el diafragma, y si compromete el pericardio, saco pericardio, y si compromete costilla, saco costilla. No es eso el T4. Lo que importa acá es que el paciente tiene N2. Por eso nos importa más saber esto, los ganglios, que el rótulo de que sea 3A o 2B o 3B. Lo que siempre hay que saber es cómo es el ganglio, porque si el paciente tiene 3B, siempre el 3B tiene N2 o N3, así que sabemos que no es para tratamiento quirúrgico. De hecho, el 3B ni siquiera es para neoadyuvancia, es para oncológico. Pero ya con esto nosotros sabemos, cuando tenemos 3A, depende por qué es 3A, porque si es 3A por N2, bueno, o N3, el paciente no es quirúrgico. Pero si es 3A por N0 o N1, tenemos que ver si podemos resecar la pared o resecar, que es cualquier T o cualquier tamaño de T. Ahora, si es con un T que me invade la pared de la aorta o la pared, entonces ya es otra cosa. ¿Se entiende? Acuérdense que siempre la bisagra quirúrgica del cáncer de pulmón es el estadio ganglionar. Y entonces, cuando nosotros hablamos del pronóstico de un paciente, tenemos que ver cuáles serían condiciones adversas de pronóstico de cáncer de pulmón. Tener invasión directa, o sea, ser un T3 o un T4 porque invade grandes vasos, corazón, o tener metástasis ganglionares, o sea, tener N2 o N3, porque sabemos que cuando tiene N2 o N3 ya no es pasible de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos del cáncer? ¿Cuáles son los procedimientos para diagnóstico de cáncer de pulmón? Y tenemos procedimientos no invasivos y procedimientos invasivos. En los procedimientos no invasivos tenemos la radiografía de tórax, la tomografía computada, el PET o el PET-CT, ¿no es cierto? Que generalmente nosotros en nuestro país siempre que se hace PET es combinado con tomografía, o sea, es PET-CT. Y de los que son mínimamente invasivos está la ecoendoscopía. Eso significa EE, o sea, una endoscopía que usa ultrasonido. Esa endoscopía que usa ultrasonido se le asocia la punción con aguja fina y puede hacerse vía esófago, o sea, una ecoendoscopía esofágica con punción con aguja fina, que es la EE, una ecoendoscopía bronquial asociándole punción con aguja fina,
o asociar una ecoendoscopía bronquial y una ecoendoscopía esofágica, y ambas usar punción con aguja fina. ¿Cómo sería esto? Es lo que se conoce como EUS y EBUS. EBUS es la ecoendoscopía bronquial y EUS es la ecoendoscopía esofágica. Cuando yo pongo el endoscopio a través del esófago, puedo ver perfectamente los ángulos del mediastino y puedo a través de una punción a través de la pared del esófago punzar los ángulos del mediastino. Eso sería un EUS. Si yo hago la endoscopía a través de la vía bronquial, por la tráquea, voy al bronquio, o me clavo en la carina y a través de la carina hago la punción de este ganglio que yo les dije, el subcarinal, a través de la carina, o sea, a través de la bifurcación de la tráquea, paso una aguja y punzo ahí, eso es una EBUS, con punción, aspiración con aguja fina. Esos serían los métodos invasivos en los cuales yo puedo hacer diagnóstico de cáncer de pulmón. También un método que es invasivo y que ahí no está, es la punción transparietal. Yo veo un nódulo y a través de la pared torácica, si el nódulo está pegado a la superficie pulmonar, que no me va a generar la punción neumotórax, yo puedo hacer la punción transparietal. Y eso también es un procedimiento invasivo. Y los procedimientos quirúrgicos sería la mediastinoscopía, que ahora vamos a ver cómo se hace, que es el gold estándar en la clasificación del cáncer de pulmón. La toracostomía videoasistida, que es cuando uso varios puertos usando una cámara, como si fuera la cirugía de vesícula laparoscópica, pero lo hago en el tórax, y eso se llama videotoracoscopía o toracoscopía videoasistida, porque pongo varios puertos y yo pongo una luz y veo con una cámara. La toracoscopía, que es cuando uso un solo puerto, pongo la cámara y miro. O la mediastinotomía, que tiene un signo ahí porque ya prácticamente ha entrado en desuso, que es hacer una incisión o paraesternal o paralela a las costillas, en lo que es el segundo espacio intercostal. Se resecan los cartílagos que unen las costillas al esternón, primero y segundo, y uno cae automáticamente en el mediastino anterosuperior y ahí puede tomar la biopsia de los ganglios. Se llama mediastinotomía de Chamberlain o de Stern, de acuerdo a la incisión que uno haga, pero ya prácticamente con todos los otros métodos ha entrado un poquito en desuso. No les digo que entró completamente en desuso porque los que no manejan la videotoracoscopía o no tienen mediastinoscopio tienen que hacerlo con esto. Y acá, bueno, unas imágenes donde ya podemos ver, ¿no es cierto?, unas imágenes pulmonares. ¿Qué es lo bueno de esto? Que uno ya ve que acá, aunque le impresione esto, si uno hace el perfil va a dar cuenta que no está pegado al corazón, porque acá se ve justamente una linita, un plano de separación entre lo que es el pericardio y la formación que tiene el pulmón. Acá es en una tomografía computada, donde hay una invasión de la pared, y es lo que yo les decía hoy. Acá no nos importa, a lo mejor tiene 7 centímetros, pero invade la pared, y uno saca el tumor con el lóbulo y con pared, con costilla, con partes blandas, no importa. Ahora, si este tumor estaba pegado a la aorta, o invadía el canal de salida de los nervios, o estaba invadiendo acá la tráquea, o estaba comprometiendo la vena cava, y bueno, es irresecable. O tiene un ganglio acá. Esto es el esófago, ¿sí? Esta lucecita que va acá es el esófago. Esta es la aorta. Por acá tendría que salir la pulmonar. Si uno tiene un ganglio acá, o esta es la tráquea, lo tiene acá, como parece verse que es subcarinal, entonces independientemente de esto que sea resecable, no lo podemos sacar porque tiene M2. Acá hay otra, esto es con un PET, acá el tumor pareciera que está pegado a la aorta, acá este es el esófago y esto es un ganglio, y fíjense que en el PET, ahí lo vemos al ganglio, esto es la bifurcación de la arteria pulmonar, entonces acá estamos, más abajo ya de la bifurcación, pero estamos acá entre la aorta, la bifurcación de la pulmonar, vemos acá
que se tiñe, y esto es la masa tumoral, entonces esto es un N2, nosotros tenemos que investigar ese ganglio antes de avanzar. Esto es lo que les contaba hoy, hacer una punción trastoróxica. Yo veo una lesión en la tomografía computada, lo pongo al paciente en el tubo del tomógrafo, lo marco, donde tengo que punzar, hago una punción directa, y esto, ustedes me dicen, ¿tiene riesgo de neumotórax? Sí, para eso tiene que ser bien periférica, estar pegadito, que yo sepa que no voy a tener posibilidades de que el pulmón se colapse. Acá es otro tumor que está comprometiendo la pared, un tumor grande, esto debe tener 10 centímetros, pero si solamente es esto, acá nosotros vemos el callado de la aorta, acá vemos la bifurcación, vemos la tráquea, callado de la aorta, está lejos de los grandes vasos. Esto no sería ningún impedimento en resecarlo porque saco todo esto con costilla y con pared. Acá es para demostrarles cuando uno usa eco, esto es broncoscopía, entonces yo entro por la boca, se puede entrar por la nariz, entra a la vía aérea, va al bronquio, acá es la bifurcación de la carina, va al bronquio, este es el bronquio del lóbulo inferior, y entonces puede usar estos ganglios que ven acá, puede venir por acá y con una agujita hacer una biopsia de una formación o una punción de una formación que ve acá en el pulmón, o a través de la pared bronquial puede punzar los ganglios. Acá tienen la representación de cómo entra el endoscopio, va por el canal y sale a través de las bifurcaciones bronquiales. Acá tienen una mediastinoscopía, acá tienen el paciente acostado, está representado esto. Nosotros, ¿no es cierto? Uno pone esto que es el mediastinoscopio, que es como una L, lo hace por el hueco supraesternal. Este mediastinoscopio tiene una luz en la punta, que es la batería. Los más modernos ahora son con una fibra óptica, entonces tienen una luz impresionante, pero si no, es con una luz que tiene un foquito, una batería. Se usa por este mismo canal una cánula de aspiración y se usa una pinza de biopsia o cocodrilo, en lo cual, y una aguja de punción. Entonces uno ve el ganglio, porque el ganglio se ve oscuro, muchas veces oscuro se ven los vasos, entonces para evitar lesiones, uno ve el ganglio, lo punza, si lo punza y aspira y ve que eso no es un vaso ni sangre, entonces con la pinza de biopsia, con maniobras de torsión, saca un pedacito de ganglio y luego con la cánula de aspiración, en ese momento va aspirando por el canal de trabajo y no solamente aspira, sino también con esa cánula puede coagular. Entonces, este es el paciente, acá está la cabeza, el paciente está acostado, hueco supraesternal, se hace una incisión, piel, se talla con el dedo un canal, luego se coloca esto que es el mediastinoscopio, que era como yo le dije, que es como una L. Este mediastinoscopio tiene esto que es una lucecita en la punta, por acá se pone la pinza de biopsia, fíjense que esto se ve oscuro y fíjense que estos son los grandes vasos y se ven del mismo color. Entonces acá está sacando ya con una pincita saca bocado un pedacito de este ganglio, que fíjense que acá está la bifurcación, que es el ganglio subcarinal, está sacando, seguramente previo a esto había sido punzado, diagnosticado el ganglio, se hizo la biopsia. Entonces acá están los elementos que le dije, el mediastinoscopio, que tiene forma de L, que tiene una lamparita, esto es el canal que tiene una lamparita, y acá es el canal de trabajo por el que ustedes colocan las pinzas, viene un cable que se conecta a esto, que es una cánula de aspiración y a su vez se usa como electrocoagulador, y esta que es una pinza sacabocado, que es una pinza de biopsia. Con esos elementos nosotros hacemos la mediastinoscopía. Esto es lo mismo, ahí con otros colores para que ustedes lo ven. Fíjense que acá están los ganglios, esto es la bifurcación, acá están los ganglios, esto es la aorta, esto es la pulmonar, acá están los ganglios, fíjense, rosita la pared, por eso siempre previamente a esto se pasa la aguja de punción, se hace una punción, se detecta que eso no es un vaso y entonces se lo saca por torsión. Esto que vemos acá es una mediastinoscopía, que entonces en lugar de este antiguo mediastinoscopio, con una lamparita, con una pilita, sea de unos 15 voltios, una luz muy tenue y demás, todo manual, se hace esto que se coloca a una fibra óptica, y lo vemos en una pantalla enorme, en una tele, como cuando se hace cirugía laparoscópica, entra por el mismo lugar,
hueco supraesternal, se le abre el canal y acá entra y ve los ganglios. Por supuesto que con este método es mucho mejor y mucho más seguro para el paciente. Y acá ustedes lo veían esto, que esto se ve que es un tubo rígido, el mediastinoscopio, y acá podemos hacer lo mismo, pero con una fibra óptica. Entonces esto es la fibromediastinoscopía. Por supuesto que todo esto se ha ido perfeccionando con el tiempo, y acá está lo que yo les contaba, que si uno no tenía ni mediastinoscopio, ni fibromediastinoscopio, podía hacer una mediastinotomía, que es el procedimiento de Chamberlain, para poder acceder a esto, que son los ganglios del mediastino anterosuperior, haciendo, como yo les dije, una incisión o paralela a las costillas o en forma de paréntesis, y ahí se llaman de Stem o de Chamberlain, y uno accede al mediastino para hacer la biopsia de los ganglios. Entonces, ¿se cansaron? ¿Quieren descansar 5 minutos o seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Cuando yo sospecho cáncer de pulmón, viene un paciente a mi consulta, le hago una radiografía de tórax, que seguramente después completaré, ¿no es cierto?, con una tomografía computada, y ahí tendré que ver si necesito, haciendo el estudio patológico, o sea, viendo cuál es la estirpe, si tengo, y acá diagnostico que tengo un tumor, ver por un lado si ese tumor es central o es un tumor periférico, porque necesito hacerle la biopsia para poder hacer este estudio patológico. Y por otro lado, o sea, una vez que se hace la tomografía computada, la tomografía axial computada, yo tengo que saber cuál es la estirpe tumoral, si tengo un tumor, y a dónde se extendió ese tumor. Entonces, por un lado, veo si es un tumor central, que decir que está cerca del ilio, del pulmón, cerca del bronquio fuente, ¿no?, lo puedo diagnosticar por fibrobroncoscopía. Si un tumor es periférico, que decir que está cerca de la pared, le puedo hacer una biopsia por punción transtorácica guiada por tomografía computada. Si la fibrobroncoscopía no me es suficiente, entonces puedo seguir también por este mismo procedimiento a tratar de hacer una biopsia por punción. A su vez tengo que pedir otros estudios para ver si tiene metástasis, tanto en los ganglios como alejadas. Y hago entonces un PET-CT. Si yo veo que tiene afección cerca de los ganglios, o sea, cerca de la región, por eso dice loco regional, podría hacer un EBUS o una mediastinoscopía para el diagnóstico de esos ganglios. Y si yo, con este estudio del PET-CT, veo que la afectación es alejada, o tiene metástasis alejadas, tendré que hacer otras pruebas para diagnosticar metástasis a distancia. Cuando son... ¿Pregunta? Sí. ¿Esa biopsia transtorácica era la punción de aguja fina? ¿Es lo mismo? Claro. Ahora ya te contesto. Cuando uno hace una punción transtorácica, Carolina, no. Caro, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? Cuando uno hace una punción, puede usar punción con aguja fina o puede usar una aguja de corte, por ejemplo un trucut. Entonces, lo que yo te digo que tiene que ir con punción con aguja fina es el EBUS o el EUS. Cuando uno hace una punción transtorácica, depende cómo esté y dónde esté ubicado el tumor, es el tipo de aguja que usas. Si el tumor es esto, yo acá uso una aguja de corte. La aguja de corte se llama aguja trucut, que es una aguja que es autodisparable y que saca, para que ustedes entiendan, una muestra aproximadamente de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, 1,5 centímetros de tejido por 2 o 3 milímetros de ancho. O sea, un choricito de tejido. ¿Pero por qué puedo usar eso? Y porque eso está pegado a la pared, no me va a provocar sangrado hacia la cavidad torácica, no le voy a lesionar un vaso, ¿no?, porque está el tumor pegado. Si yo tengo un tumor ubicado acá, yo le puedo hacer a través de esto, bueno, acá está la escápula, pero supóngase que hubiera ventana.
yo no me puedo hacer una aguja de corte, pero no me puedo sacar un choricito del parénquima pulmonar. Entonces, ahí tengo que usar una aguja fina. Entonces, el concepto de si la aguja es fina o es una aguja de corte, o es una aguja más gruesa, depende a lo que yo voy a punzar. Entonces, siempre por el endoscopio se usan las agujas de punción que van a través del canal del endoscopio, que son agujas finas. Por eso se llama punción con aguja fina. Si yo lo hago a través de la pared torácica y tengo un nódulo que está a 2 centímetros o 1 centímetro de la pleura, voy a usar una aguja fina. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una marquita chiquita a la pleura, que es posible que me entre un poquitito de aire y enseguida se selle. Pero si yo uso una aguja y aparte porque voy a punzar el nodulito ese. Si yo uso una aguja de corte, le voy a hacer, cuando entre, le voy a sacar con esa aguja que tiene una punta de sacabocal, un pedacito de esa pleura, que por lo tanto yo le voy a provocar al paciente un neumotórax. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno. Esto lo vamos a ver rápido porque es complicado, pero yo porque quiero que ustedes puedan entender. Esto no lo tienen que saber ni de memoria ni de no memoria, pero quiero que ustedes entiendan el concepto. Cuando yo hablo de criterio era lo que yo les decía hoy, operabilidad y resecabilidad. Cuando es operabilidad, yo le puedo hacer la cirugía típica. ¿Por qué? Porque no tiene ni metástasis, ni cerca ni lejos. Entonces le puedo hacer una cirugía radical típica, que es sacar bien el lóbulo y barrer, espérenme un segundito, ¿no? Sacar bien el lóbulo y barrer los ganglios que tenga el mediastino. Entonces, ahí yo lo puedo hacer con un criterio de operabilidad. Si yo tengo que hacer una cirugía ampliada, porque, por ejemplo, como hoy les decía, invadió la pleura, invadió la pared torácica, tengo que sacar pericardio, tengo que sacar diafragma o pared torácica, le llamo cirugía radical, como la anterior, porque saco todo el tumor, porque no tiene metástasis, porque puedo sacar ganglios, ampliada. La amplío a lo que necesito, a la pared, al mediastino, al pericardio, a la pleura. Después puedo hacer lo que se llama cirugía radical con procedimientos broncoplásticos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el paciente, yo le tengo que sacar el lóbulo, o le tengo que sacar, o tiene un tumor en el bronquio lobar, fuente, pero es un paciente que no tolera una cirugía de resección pulmonar. Pues no le puedo sacar el lóbulo porque es un paciente POC, que no va a tolerar, que no podría vivir sin ese parénquima del pulmón. Entonces uno puede hacer lo que se llama broncotomía, o sea, abre el bronquio, reseca el tumor y después lo vuelve a unir. Esos son procedimientos broncoplásticos. O a veces reseca y vuelve a implantar el bronquio un poquito más arriba en la tráquea. Bueno, esos son procedimientos traqueo-broncoplásticos. Y otro es la cirugía paliativa, que es cuando yo no puedo sacar el tumor, no puedo hacer una cirugía radical, ni radical ampliada, el paciente ya tiene, por ejemplo, derrame pleural y recidiva el derrame cada tanto, entonces le hago lo que se llama un sellamiento, le vacío toda la cavidad torácica de ese derrame que ya es un tumor estadio 4, un derrame neoplásico, y si yo veo que el pulmón expande y que se va a pegar, le pongo una sustancia que haga que ambas pleuras se peguen y produzca menos líquido. Eso es, por ejemplo, una cirugía paliativa. O el paciente tiene un tumor que es necrosante, está infectado, entonces yo tengo que sacarle parte de ese tumor para darle calidad de vida, pero para nada para curarlo ni solucionarle el problema oncológico. Después esto, que es para que ustedes lo lean con tranquilidad, yo voy a avanzar esto, ¿cuáles son las recomendaciones de cirugía resectiva? Acá les hace un resumen de esto que yo les voy a contar ahora, que ya les digo, esto es para tener una idea, no de valores, sino de análisis. Yo soy cirujana torácica, entonces se sienta un paciente frente mío, que me lo manda el médico clínico, y el paciente me dice a mí, doctora, yo me quiero operar del cáncer de pulmón, la doctora me dijo, clínica me dijo que yo tengo un cáncer de pulmón, mi duda es, ¿voy a poder salir a llevar a mis nietos a la plaza o voy a quedarme postrado en la cama con oxígeno permanente? Porque si es así, yo no me quiero operar. ¿Y yo cómo le puedo decir eso? No puedo adivinar. Para decirle eso al paciente, para decirle si va a depender de oxígeno, si yo le puedo sacar el lóbulo, si no se lo, o le tengo que decir, mire, yo le puedo sacar el tumor,
pero el lóbulo entero no, porque usted no tolera esa cirugía, le puedo sacar un pedacito. Con lo cual, no es tan curativa, porque lo ideal es sacar el lóbulo. Le voy a sacar el tumor, le vamos a hacer tratamiento complementario, pero no es la cirugía indicada. Es la cirugía de necesidad que le tengo que hacer a usted porque usted la otra cirugía no lo tolera. Para eso son los estudios que hacemos previos de estudio funcional respiratorio, le sacamos gases en sangre, vemos cuánto tolera, después le hacemos un test de marcha, un test de ejercicio, le volvemos a sacar gases, vemos cómo se modifica, le hacemos un estudio de difusión de dióxido de carbono y le hacemos la espirometría. Entonces, con gases, difusión y espirometría, nosotros vemos qué porcentaje tiene de, ¿se acuerdan del índice de tifenol, del volumen expirado en el primer segundo? Entonces ahí vemos si es más de 80% o es menos o igual al 80% y vemos si directamente ya cuánto tiene el índice de tifenol y el paciente debe ser sometido a una cirugía de receptiva del pulmón, como es la lobectomía, sabemos que se lo puede hacer. Ahora, el paciente puede tener un índice de tifenol cercano a lo normal, entre 60 y 80, pero el paciente necesita hacerse una neumonectomía. ¿Por qué? Y porque tiene un tumor que está a menos de 2 centímetros de la carina, o tiene un tumor que compromete la cisura, y sabemos que entonces la indicación de la cirugía ya no es lobectomía, sino es neumonectomía. Y entonces ahí yo tengo que saber si le saco todo el pulmón derecho, ¿podrá vivir con el izquierdo? O al revés, si le saco el izquierdo, ¿podrá vivir con el derecho? Entonces ahí tengo que calcular con qué índice de tifenol, digamos, le va a quedar el pulmón remanente. Entonces yo lo tengo que calcular. Entonces se calcula con una fórmula, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que calcular? ¿Cuál va a ser el volumen expirado en el primer segundo? Predicho, o sea, porque lo calculo antes, predicho posoperatorio, pues dice PPO, predicho posoperatorio. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos eso. De acuerdo a eso que yo lo calculo, si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, predicho posoperatorio, va a ser mayor al 40%, el paciente se puede operar. Si va a ser menor al 30%, es inoperable. Y si va a ser entre un 30 y el 40%, le toca hacer una prueba de esfuerzo, que es el consumo máximo de oxígeno. Si el consumo máximo de oxígeno es menor, entre 10 y 15 mililitros por kilo y por minuto, es inoperable. Y si el volumen consumo de oxígeno es mayor a 10 o 15 mililitros por kilo y por minuto, entonces es operable. Ahora, ¿cómo calculo eso B1 predicho posoperatorio? Bueno, para eso hay una formulita y yo tengo que saber cuántos lóbulos le voy a sacar. Ahí tengo que tener en la mente cómo es la bifurcación bronquial. No sé si ustedes lo recuerdan, pero bueno, en el pulmón derecho tenemos el bronquio del lóbulo superior que se divide en 3, apical, anterior y posterior, el bronquio del lóbulo medio que se divide en 2, medial y lateral, o superior e inferior, o interno y externo, y el bronquio del lóbulo inferior que se divide en 1, que es el bronquio superior del lóbulo inferior, o bronquiolo de Nelson, o en la nomenclatura de la broncoscopía se llama B6, y 4 segmentos basales. Entonces, el pulmón derecho tiene 10 segmentos. Y el pulmón izquierdo tiene el apical, se une con el posterior y se llama ápico posterior e inferior. En el lóbulo medio, que no tiene lóbulo medio, pero tiene la língula que asemeja al lóbulo medio, tiene el lingular superior y el lingular inferior. Y en él, hacia que hasta ahora llevamos 4. Y en el lóbulo inferior tiene el bronquio del lóbulo superior, del lóbulo inferior, o bronquiolo de Nelson izquierdo, y tiene 3 segmentos basales en lugar de 4. Entonces ahí tenemos 9. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la cantidad de segmentos que le vamos a sacar. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen expirado en el primer segundo? Predicho, lo calculo antes, que va a quedar después en el posoperatorio, lo calculo con el que tengo en el preoperatorio. Se hace el índice de tifenol, soplar, ¿cuánto me da? Tanto, entonces lo pongo. Por 19, que son todos los segmentos bronquiales, menos N, ¿cuántos segmentos le voy a sacar? Depende. Si le saco el lóbulo superior del pulmón derecho, le saco 3 segmentos.
Si le saco el lóbulo superior del pulmón derecho y el lóbulo medio, le saco 5. Entonces 19 menos n, que es el número de segmentos bronquiales que le voy a sacar. Y eso lo sabemos sabiendo la segmentación bronquial, sobre 19. Eso me da un valor, y ese valor que me da es el valor o me da mayor al 30%, o me da entre el 30 y el 40, o me da mayor del 40. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con esto después ahí tiene valores absolutos. ¿Cuánto tiene que tener un paciente de volumen expirado en el primer segundo? Ahora en litros, no en porcentaje. ¿Y qué relación debe tener de la capacidad vital forzada, el volumen expirado en el primer segundo? ¿Y qué oxígeno tiene que tener en los gases en sangre? ¿Y qué capacidad vital para poder sacar un pulmón? ¿No? Eso a grandes rasgos lo puede saber un clínico sin tener que hacer la formulita que yo les digo, ¿sí? Lo mismo para la lobectomía, cuánto tiene que tener de volumen expirado en el primer segundo, de capacidad vital y de gasometría para ser sometido a una lobectomía. Estas son todas conclusiones, que son más o menos de todas las cositas que yo les fui diciendo, conclusiones para un paciente someterse a una cirugía resectiva de cáncer de pulmón o directamente mandarlo al oncólogo para tratamiento neoadyuvante, para volverlo a recuperar para la cirugía, o directamente un paciente que lo descartamos de tratamiento quirúrgico. ¿Quedó clarito? Sí, profe. Bueno, yo creo que para seguir con tumores de mediastino me parece que van a estar demasiado, pero si no podemos seguir, si no puedo pedir que en cuanto haya un día, tengan un tiempito, darle tumores de mediastino, que es una clase larga. ¿Está bien? Díganme ustedes. Yo voy a tomar un poquito de agua. Si se puede ahora, mejor ahora, profe, porque nos reprogramaron muchas clases ya y después nos íbamos a dar mucho tiempo. Avanzamos. Me tomo 5 minutos para hacer todo sacar el pendrive y poner el otro, compartirle y hacer todo eso y arrancamos. ¿Les parece? Sí, sí. Listo. Ahí ya dejamos de grabar esto.